La niebla se arrastraba por las montañas como dedos de fantasma cuando el viejo jeep atravesó el último tramo de camino sin asfaltar. Marina apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. A su lado, Tomás miraba por la ventana con esa expresión ausente que ella había aprendido a reconocer en los últimos meses. En el asiento trasero, su hija Lucía dormía con los auriculares puestos, ajena al silencio tenso que llenaba el vehículo. Habían dejado la ciudad hace 6 horas. Habían dejado atrás las llamadas constantes, los abogados, las miradas de los vecinos que sabían demasiado. Habían dejado atrás el escándalo que amenazaba con destruir todo lo que habían construido durante 15 años de matrimonio. La empresa de Tomás había colapsado de manera espectacular, arrastrando con ella los ahorros de decenas de familias. Los periódicos lo llamaban fraude. Él lo llamaba mala suerte. Marina ya no sabía qué creer. La cabaña apareció entre los árboles como una aparición. Era más pequeña de lo que parecía en las fotografías del anuncio de alquiler. Madera oscura, ventanas con contraventanas verdes, un pequeño porche con 2 mecedoras que se balanceaban suavemente con el viento. El cartel junto al camino decía «Última casa antes del páramo», y no era una exageración. Más allá de la propiedad, solo se extendía la vastedad de las tierras altas, un océano de brezo y piedra que llegaba hasta el horizonte. Lucía se despertó cuando el motor se detuvo. Tenía 16 años y llevaba 3 meses sin dirigirle más de 5 palabras seguidas a su padre. Se quitó los auriculares y observó la cabaña con desaprobación evidente. ¿Aquí? ¿En serio? No hay ni señal de teléfono. Ese es el punto. Marina intentó sonar optimista. 3 semanas para nosotros. Sin distracciones, sin todo lo demás. Sin civilización, querrás decir. Tomás finalmente habló, su voz ronca por el desuso. Es solo temporal, Lucía. Solo hasta que las cosas se calmen. Las cosas no se van a calmar, papá. La gente perdió sus casas, sus ahorros. Todo. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Marina bajó del jeep antes de que la tensión pudiera cristalizarse en otra pelea. El aire de la montaña era frío y limpio, tan diferente del smog urbano que casi dolía respirarlo. Olía a tierra húmeda, a pino, a algo salvaje y antiguo. La llave estaba donde el dueño había prometido, bajo una piedra junto a la puerta principal. Marina la giró en la cerradura oxidada y la puerta se abrió con un chirrido que hizo eco en el interior oscuro. El olor a humedad y madera vieja las golpeó inmediatamente. El interior era espartano pero funcional. Una sala de estar con una chimenea de piedra, un sofá gastado y una mesa de madera marcada por años de uso. Una cocina pequeña con electrodomésticos que parecían de los años 80. Un pasillo estrecho que llevaba a 3 dormitorios diminutos. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de las montañas en diferentes estaciones, todas en marcos de madera desconchada. Lucía dejó caer su mochila en el suelo con un golpe dramático. Genial. Es como retroceder 50 años en el tiempo. Marina ignoró el comentario y comenzó a abrir ventanas. La luz del atardecer entró en ángulos dorados, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Tomás permanecía en el umbral, con las maletas todavía en las manos, mirando alrededor como si estuviera evaluando una celda de prisión. Pasaron la primera hora en un silencio mecánico, desempacando lo mínimo necesario. Marina encendió la chimenea mientras Tomás revisaba el generador eléctrico en el cobertizo trasero. Lucía se encerró en el dormitorio más pequeño y subió el volumen de su música lo suficiente como para que el bajo vibrara a través de las paredes. La noche cayó rápido en las montañas, como una cortina negra que se cerraba sobre el mundo. Sin contaminación lumínica,
las estrellas aparecieron en cantidades que Marina había olvidado que existían. Se quedó en el porche, envuelta en una manta, observando el cielo mientras el frío le mordisqueaba las mejillas. Tomás salió a buscarla una hora después. Llevaba 2 tazas de té caliente y las ojeras más pronunciadas que ella le había visto nunca. No tenías que venir con nosotros. Marina aceptó el té sin mirarlo. Podrías haberte quedado, enfrentar las consecuencias. ¿Y qué habría cambiado eso? El daño ya está hecho. Su voz era monótona, derrotada. Al menos aquí podemos, no sé, respirar. Lucía nos odia. Lucía tiene 16 años. Odia todo. Te odia a ti específicamente, con razón. Tomás se sentó en la otra mecedora. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todas las conversaciones que no habían tenido en los últimos meses. Finalmente, él habló de nuevo. La empresa. Yo no sabía lo mal que estaban las cosas. Mi socio, él manejaba las finanzas. Yo confiaba en él. Todo el mundo confió en ti. Lo sé. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Escondernos aquí para siempre? No, para siempre. Solo hasta que los abogados resuelvan las cosas, hasta que podamos pensar con claridad. Marina finalmente lo miró. A la luz de las estrellas, su rostro parecía el de un extraño. ¿Cuándo se había vuelto tan viejo? ¿Cuándo las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado tanto? ¿Cuándo había dejado de conocer al hombre con quien se había casado? No sé si voy a poder perdonarte por esto. La honestidad de la declaración pareció golpear a Tomás más fuerte que cualquier acusación. Asintió lentamente, mirando su té. Lo sé. Esa primera noche durmieron en habitaciones separadas. Los días comenzaron a fundirse uno con otro en un patrón extraño. Marina se levantaba al amanecer, hacía café en la vieja cafetera italiana y salía a caminar por los senderos que rodeaban la cabaña. Tomás se quedaba en la sala de estar, leyendo viejas novelas de misterio que había encontrado en un estante, o simplemente mirando el fuego. Lucía emergía cerca del mediodía, comía algo en silencio y volvía a desaparecer en su habitación. Fue en el 4.º día cuando Marina encontró la puerta. Estaba buscando sábanas limpias en el armario del pasillo cuando notó algo extraño en la pared del fondo. Una línea tenue, casi imperceptible, dibujaba el contorno de una puerta pequeña. No había manija, solo un diminuto agujero de cerradura oxidado. Lo había pasado por alto completamente durante los días anteriores. ¿Tomás? Su voz resonó en la cabaña silenciosa. ¿Sabías que había un ático aquí? Él apareció en el pasillo con aspecto de haber estado durmiendo en el sofá. ¿Un ático? Marina señaló la puerta oculta. Mira, está aquí, en la pared, pero no veo cómo abrirla. Tomás se acercó, entrecerró los ojos, pasó los dedos por el contorno de la puerta. Es vieja, muy vieja. Probablemente no se ha abierto en décadas. ¿Crees que hay algo ahí arriba? Probablemente solo polvo y ratones muertos. Pero la curiosidad ya había despertado en Marina. Ese impulso de explorar, de descubrir, que había estado dormido durante meses de preocupaciones legales y noches sin dormir. Quiero abrirla. ¿Para qué? Tomás sonaba cansado. Probablemente está sellada por una razón. O tal vez el dueño simplemente olvidó mencionarla. Vamos, ayúdame a buscar la llave o algo para abrirla. Lucía apareció en su puerta, atraída por las voces. ¿Qué están haciendo? Hay un ático secreto. Marina sonaba más animada de lo que se había sentido en semanas. Vamos a abrirlo. Por primera vez en días vio un destello de interés en los ojos de su hija. ¿En serio? Déjame ver. Pasaron la siguiente hora buscando. Revisaron todos los cajones, todos los armarios, todas las cajas de herramientas en el cobertizo. No había llave. Finalmente, Tomás regresó con un destornillador y un martillo. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien.
Tardó 20 minutos en aflojar el marco lo suficiente como para insertar el destornillador en el borde y hacer palanca. La madera crujió, protestó y finalmente cedió con un chasquido que resonó como un disparo en el pasillo estrecho. Una escalera plegable cayó hacia abajo, liberando una nube de polvo que los hizo toser a todos. El aire que salió del ático era diferente, más frío, más denso, cargado con el olor de papel viejo y algo más, algo que Marina no pudo identificar de inmediato, algo que olía a tiempo detenido. Tomás subió primero, con una linterna en la mano. Sus pasos en los escalones de madera sonaban huecos, inquietantes. Marina y Lucía esperaron abajo, mirando hacia la oscuridad del hueco. ¿Qué ves? La voz de Marina sonaba más alta de lo que pretendía. La luz de la linterna se movía erráticamente allá arriba. Había un largo silencio. Luego, la voz de Tomás, tensa y extraña. Deberían subir. Tienen que ver esto. El ático era más grande de lo que esperaban. Se extendía por toda la longitud de la cabaña, con el techo inclinado creando espacios angulares llenos de sombras. Pero no estaba vacío. Definitivamente no estaba vacío. Cajas, docenas de cajas de cartón, todas cuidadosamente etiquetadas con fechas que se remontaban a los años 50. Baúles antiguos con cerraduras de latón. Montones de periódicos amarillentos atados con cordel. Y en el centro de todo, iluminado por el rayo de la linterna de Tomás, un escritorio de madera con una máquina de escribir antigua y pilas de papeles perfectamente organizados. Marina se acercó lentamente al escritorio. Los papeles estaban cubiertos con texto mecanografiado, denso y uniforme. Tomó el primero de la pila y comenzó a leer. Día 847. El invierno está acabando con nuestras provisiones más rápido de lo que anticipé. Elena insiste en que debemos bajar al pueblo, pero no puede entender que eso sería el fin de todo. Si nos encuentran, si descubren lo que hemos hecho, lo que hemos visto, no habrá piedad. No para nosotros, no después de lo que pasó con los otros. ¿Qué es esto? Lucía había tomado otro papel de una pila diferente. Parecía ser parte de un diario o múltiples diarios. Tomás estaba revisando una de las cajas. Hay decenas de estos, tal vez cientos, todos escritos por la misma persona, creo. Alguien que vivió aquí, durante años. Marina continuó leyendo, pasando de un papel a otro. La historia comenzó a revelarse en fragmentos no lineales, como piezas de un rompecabezas esparcidas en el tiempo. El autor, un hombre que se identificaba como Vicente, había llegado a la cabaña en 1953 con su esposa Elena. Habían huido de algo en la ciudad, algo que nunca especificaba claramente al principio. Pero cuanto más leía Marina, más oscura se volvía la narrativa. Día 1, 203. Elena finalmente ha dejado de preguntarme si fue real. Creo que ella también está empezando a verlo ahora, en las noches cuando el viento sopla de cierta manera, las sombras que no deberían moverse, los sonidos que no son del bosque. Al principio pensé que era mi mente, castigándome por lo que hice, pero ahora sé que algo nos siguió aquí, algo de la ciudad, algo que nació esa noche en el laboratorio. Laboratorio. Lucía había encontrado otra caja, esta llena de fotografías. Las esparció sobre el suelo polvoriento. Miren estas. Las fotografías eran inquietantes. Mostraban lo que parecía ser una instalación científica, toda equipada con tecnología de mediados del siglo XX. Hombres con batas blancas posaban rígidamente frente a máquinas incomprensibles. Pero había algo extraño en las imágenes, algo que no encajaba. En varias de las fotografías había manchas oscuras, como si la película se hubiera dañado. Pero las manchas tenían formas casi orgánicas, como si algo se hubiera interpuesto entre la cámara y los sujetos. Una fotografía en particular hizo que Marina sintiera un escalofrío. Mostraba la misma cabaña donde estaban ahora,
pero tomada desde una distancia considerable, y en la ventana del ático, apenas visible, había una figura oscura mirando hacia afuera. Tomás estaba leyendo otro documento, su rostro cada vez más pálido a la luz de la linterna. Esto no tiene sentido. Habla de un experimento, algo con campos electromagnéticos y percepción humana. Dice que estaban tratando de probar la existencia de otras dimensiones, que lograron abrirse paso. ¿Abrirse paso hacia dónde? Marina se acercó para leer por encima de su hombro. No lo dice explícitamente, pero habla de algo que vino, algo que los miembros del equipo comenzaron a ver, y luego comenzaron a desaparecer uno por uno. Lucía había dejado de mirar las fotografías. Su expresión había pasado de curiosidad a inquietud. Esto es espeluznante. ¿Por qué alguien dejaría todo esto aquí? Marina comenzó a buscar entre más papeles, buscando fechas más recientes. Los diarios continuaban año tras año. Vicente documentaba todo meticulosamente: el aislamiento, la paranoia creciente, los extraños fenómenos que observaba alrededor de la cabaña. Y a medida que avanzaban los años, su escritura se volvía más errática, más desesperada. Día 5-478. Elena se fue hace 3 días. No puedo culparla. 15 años en este infierno han acabado con ella. Me dejó una nota diciendo que prefería enfrentar las consecuencias en la ciudad que pasar un día más aquí con lo que sea que habita este lugar ahora. He decidido quedarme. Alguien tiene que documentarlo. Alguien tiene que advertir a los demás si alguna vez encuentran este lugar. ¿Cuándo es la última entrada? Tomás estaba revisando las pilas, buscando fechas. Marina encontró un cuaderno diferente, uno que parecía más reciente que los demás. La última entrada estaba fechada en 1984. Han pasado más de 30 años desde que llegamos aquí. Soy un anciano ahora. Elena murió el año pasado. Leí su obituario en un periódico viejo que el cartero dejó por error. Decía que había vivido una vida tranquila después de dejar las montañas, que nunca habló de su tiempo aquí. Tal vez ella era más sabia que yo. Yo me quedé, convencido de que tenía que entender, que tenía que probar que lo que vimos era real. Pero después de 30 años, lo único que he probado es que algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Algunos conocimientos no están destinados a ser obtenidos. Si alguien encuentra estos diarios algún día, por favor, escuchen mi advertencia. Abandonen este lugar. No cometan el mismo error que yo. No se queden lo suficiente como para ver lo que se esconde en los bordes de la realidad. El silencio en el ático era absoluto. Incluso el viento fuera parecía haber dejado de soplar. Los 3 se miraron, procesando lo que habían descubierto. Lucía fue la primera en hablar, su voz inusualmente pequeña. ¿Creen que algo de esto es real? Por supuesto que no. Tomás intentó sonar firme, pero su voz temblaba ligeramente. Era claramente un hombre con problemas mentales, aislado durante décadas. Su mente se desmoronó, pero Marina estaba mirando las fotografías de nuevo, especialmente aquella con la figura en la ventana del ático. ¿Y si no estaba loco? ¿Y si vio algo real? No empieces con eso. Tomás cerró el cuaderno que había estado leyendo con más fuerza de la necesaria. Son las divagaciones de un anciano paranoico que arruinó su vida huyendo de sus problemas. Suena familiar, ¿no? La observación hizo que Marina lo mirara bruscamente. Eso fue innecesario. Fue innecesario. Estamos aquí, escondidos en medio de la nada, huyendo de nuestros propios problemas. Y ahora estás dejando que los delirios de un extraño muerto te asusten. ¿No ves el paralelismo? Tal vez hay una razón para el paralelismo. Marina sintió una chispa de enojo encenderse en su pecho. Tal vez esto es exactamente lo que pasa cuando la gente huye en lugar de enfrentar la verdad. ¿Y cuál es mi verdad, Marina? ¿Qué se supone que debo enfrentar? ¿El hecho de que confié en la persona equivocada, que arruiné vidas sin quererlo,
¿Crees que no vivo con eso cada segundo de cada día? Chicos. La voz de Lucía cortó a través de la tensión creciente. Paren, por favor. Pero las compuertas se habían abierto. Meses de resentimiento y miedo contenidos comenzaron a derramarse. No sé qué creer sobre ti ya. Marina sintió lágrimas calientes en sus mejillas. No sé si fuiste un tonto o un cómplice. No sé si eres la víctima o el villano en esta historia. Soy tu esposo. La voz de Tomás se quebró. Soy el hombre con quien te casaste hace 16 años. Soy el padre de tu hija. ¿Eso no cuenta para nada? Mamá, papá, paren. El grito de Lucía resonó en el ático. Los dos adultos se volvieron hacia ella, sobresaltados. Su hija estaba de pie junto a una de las ventanas pequeñas, mirando hacia afuera con una expresión que Marina nunca había visto antes en su rostro. Terror puro. ¿Qué pasa? Marina se acercó rápidamente. Lucía, ¿hay algo allá afuera? Tonterías. Tomás se acercó, pero su voz había perdido toda su certeza. Es solo un animal. Un ciervo, tal vez. Los ciervos no se quedan completamente inmóviles en el borde del bosque, mirando directamente hacia ti. Marina llegó a la ventana y miró hacia afuera. La noche había caído completamente ahora. La luna, apenas una astilla plateada en el cielo. Al principio, no vio nada más que la silueta oscura de los árboles contra el cielo estrellado. Luego sus ojos se ajustaron y lo vio. En el límite donde la propiedad se encontraba con el bosque, había una figura, demasiado alta para ser humana, demasiado inmóvil para ser un animal. No era completamente sólida, parecía estar hecha de sombras más densas que las sombras circundantes, un vacío en forma de algo que casi era una persona. Ese no puede ser real. La voz de Tomás era apenas un susurro. La figura no se movió. Simplemente se quedó allí, y aunque no tenía características discernibles, Marina podía sentir que los estaba observando. Los estaba observando específicamente a ellos en el ático. Entonces, como si respondiera a una señal invisible, comenzó a moverse hacia la cabaña. ¡Bajen! Marina empujó a Lucía hacia las escaleras. ¡Bajen ahora! Bajaron tropezando las escaleras, con Tomás cerrando la puerta del ático detrás de ellos tan fuerte como pudo. El panel encajó en su lugar con un sonido hueco que no ofrecía ninguna sensación de seguridad. Los tres se quedaron jadeando en el pasillo, mirándose con caras pálidas. ¿Qué era eso? Lucía temblaba. ¿Qué era eso? No lo sé. Marina trató de mantener su voz calmada. Probablemente solo una sombra, una ilusión óptica. Una ilusión óptica. Tomás se rió histéricamente. ¿Vas a gaslightearme con eso después de toda la mierda que acabamos de leer allá arriba? Marina se movió hacia la ventana de la sala de estar, manteniéndose a un lado para mirar hacia afuera. El jardín delantero estaba vacío. El bosque era solo una pared de oscuridad. Si había algo ahí afuera, ahora se había ido. O se había acercado demasiado a la cabaña para verlo desde dentro. Necesitamos irnos. Lucía ya estaba buscando su mochila. Ahora, esta noche. No podemos conducir por esas carreteras de montaña en la oscuridad. Tomás sonaba más racional ahora, forzándose a pensar lógicamente. Es demasiado peligroso. Esperaremos hasta el amanecer. ¿Esperar? ¿Esperar a qué? A que esa cosa, sea lo que sea, entre aquí. No va a entrar aquí. Marina intentó sonar convincente. Las puertas están cerradas con llave. Estamos a salvo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que sonaba hueco. Vicente había estado a salvo también. Y había pasado 30 años atormentado por lo que fuera que habitaba este lugar. Pasaron esa noche juntos en la sala de estar, sin dormir. Tomás mantuvo el fuego encendido, alimentándolo con madera cada vez que amenazaba con disminuir.
Marina se sentó en el sofá con Lucía acurrucada contra ella, algo que no había hecho desde que su hija era pequeña. Nadie habló mucho. No había nada que decir que pudiera hacer que la situación fuera menos aterradora. Alrededor de las 3 de la madrugada, escucharon algo. Era un sonido que venía de arriba. No pisadas exactamente, más bien como si algo pesado fuera arrastrado lentamente a través del piso del ático. De un lado al otro, una y otra vez. Un patrón constante e hipnótico. ¿Está arriba?, Lucía susurró. ¿Está en el ático? Imposible. Tomás se levantó, agarrando el atizador de la chimenea como un arma. Sellamos esa puerta. No hay otra forma de entrar allá arriba, pero el sonido continuó. Arrastre, pausa, arrastre, pausa, como si algo estuviera midiendo la longitud del ático, recorriendo el mismo camino una y otra vez. Luego se detuvo. El silencio que siguió era de alguna manera peor que el sonido. Marina contuvo la respiración, esperando. Los 3 miraban hacia el techo, como si pudieran ver a través de la madera hacia lo que fuera que acechaba arriba. Entonces vino el nuevo sonido, el inconfundible crujido de los escalones de madera del ático siendo presionados desde arriba. 1, 2, 3. Alguien o algo estaba bajando. La puerta del ático se abrió. No había estado cerrada adecuadamente, o quizás no importaba si estaba cerrada. La puerta se balanceó hacia adentro, revelando la oscuridad más allá, y los escalones plegables comenzaron a descender lentamente, con cada bisagra chirriando en la quietud de la noche. Salgan. Marina empujó a Lucía hacia la puerta principal. Salgan ahora. No importa lo que pase, corran hacia el jeep. No los voy a dejar. Lucía se aferraba al brazo de su madre. Ve. Pero antes de que pudieran moverse, algo bajó por las escaleras. Era difícil mirarlo directamente. Los ojos de Marina no querían enfocarse en ello, como si su cerebro se negara a procesar lo que estaba viendo. Era alto, demasiado alto para el espacio. Se movía de una manera que no era exactamente caminar, más como si se deslizara, como si la gravedad fuera opcional para él. Y entonces habló. No con palabras exactamente. El sonido venía de todas partes a la vez, una vibración que Marina podía sentir en sus huesos más que escuchar con sus oídos. Era como si el aire mismo estuviera transmitiendo un mensaje directamente a sus mentes. Por fin, después de tanto tiempo, otros han venido. Vicente tenía razón. Tomás había retrocedido hasta la chimenea, sosteniendo el atizador frente a él con manos temblorosas. Maldita sea, el viejo tenía razón. La entidad, o lo que fuera, se movió hacia ellos. Mientras se acercaba, Marina pudo ver más detalles, aunque su mente luchaba por comprenderlos. No era completamente sólido. Era como mirar una imagen proyectada en humo, constantemente cambiante, nunca del todo real. Vicente me habló de ustedes, las personas que vienen cuando han huido de algo, cuando han abandonado su mundo en busca de esconderse. Él entendió al final, entendió qué clase de lugar es este. ¿Qué eres? Marina encontró su voz, aunque salió como un susurro áspero. Soy lo que queda cuando se abre una puerta y nunca se cierra. Soy la consecuencia de la curiosidad sin precaución. Soy el precio de huir en lugar de enfrentar. No entiendo. Lucía temblaba violentamente ahora. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero lo mismo que quise de Vicente. Quiero compañía. Quiero que alguien vea lo que yo veo. Quiero que alguien entienda que algunos umbrales, una vez cruzados, no pueden deshacerse. La entidad se movió hacia la ventana y a pesar del terror, los 3 la siguieron con sus ojos. No parecía agresiva exactamente, solo infinitamente triste y terriblemente solitaria. Vicente pasó 30 años tratando de documentarme, de explicarme.
Pero ¿cómo explicas lo inexplicable? ¿Cómo documentas aquello que existe fuera de las reglas de tu realidad? Él escribió todo eso en el ático. Marina dio un paso cauteloso hacia adelante. Escribió sobre ti durante décadas, escribió sobre su culpa, escribió sobre su huida. Yo era solo la manifestación de lo que él no podía enfrentar, al igual que yo soy, para ustedes, la manifestación de lo que no pueden enfrentar. No. Tomás sacudió la cabeza violentamente. No, eres real. Te vimos. Todos te vimos. ¿Y qué es real? La entidad se volvió hacia ellos, y aunque no tenía rostro, Marina pudo sentir su atención enfocarse en Tomás como un láser. ¿Eres tú real, Tomás? ¿El hombre que arruinó vidas y ahora se esconde en las montañas? ¿O eres una sombra de quien eras, huyendo de tu propia sustancia? Déjalo en paz. Marina se interpuso entre la entidad y su esposo. No sabes nada sobre nosotros. Sé todo sobre ustedes. La voz no voz era casi suave ahora. Sé que Marina está dividida entre el amor y el resentimiento. Sé que Lucía ha perdido la fe en las personas que se suponía que la protegerían. Sé que Tomás se está ahogando en culpa y no puede admitir que, en el fondo, sabía. Siempre supo que algo estaba mal, pero era más fácil no ver. ¡Cállate! Tomás gritó, su voz rompiéndose. No sabes nada, sé todo. Vicente me enseñó a leer las grietas en el alma humana. Me enseñó a ver las verdades que las personas guardan incluso de sí mismas. El atizador cayó de las manos de Tomás. Se derrumbó en el suelo con los hombros sacudiéndose. Marina se dio cuenta con horror de que estaba llorando. Lo sabía. Su voz era apenas audible. Dios, lo sabía todo el tiempo. Los números no cuadraban. Las cuentas estaban demasiado perfectas. Pero no quise ver porque, si veía, tendría que actuar. Tendría que arriesgar todo lo que habíamos construido. Así que cerré los ojos y dejé que sucediera. Tomás. Marina se arrodilló a su lado, pero él no la miró. Arruiné todo, no solo los negocios, nuestra familia, tu confianza, el futuro de Lucía, todo. Y luego, cuando todo explotó, convencí a todos de que era la víctima. Incluso traté de convencerme a mí mismo, pero la verdad es que fui un cobarde. Un cobarde que eligió la ignorancia deliberada porque era más cómoda que la verdad. Papá. Lucía se había movido más cerca. Su propia rabia parecía haberse evaporado ante la total destrucción de su padre. Papá, yo... Lo siento mucho, Lucía. Tomás finalmente levantó la vista, con el rostro empapado en lágrimas. Merecías mejor. Ambas merecían mejor. La entidad había retrocedido, dándoles espacio. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave, casi gentil. Esta es la verdadera razón por la que las personas vienen aquí. No para esconderse de las consecuencias externas, sino para esconderse de sí mismas. Pero en este lugar, donde las paredes entre lo real y lo irreal son tan delgadas, no hay dónde esconderse. Vicente lo aprendió. Ahora ustedes lo han aprendido. Marina miró a la entidad, luego a su familia rota. ¿Qué se supone que hagamos con esto? ¿Con esta verdad? Eso depende de ustedes. Pueden quedarse aquí, como Vicente, pasar años documentando su culpa, dándole vueltas una y otra vez hasta que no quede nada de quienes eran. O pueden irse al amanecer y enfrentar lo que dejaron atrás, pero esta vez con honestidad, esta vez sin esconderse. ¿Y tú? Marina preguntó. ¿Qué te pasará? Yo permanezco. Yo siempre permanezco. ¿Este lugar me creó o yo creé este lugar? Después de tantos años, ya no estoy seguro de cuál vino primero. Esperaré al siguiente que venga huyendo y les mostraré lo que necesitan ver. ¿Eres real o eres algo que creamos? La entidad pareció considerar esto por un largo momento. ¿Importa la diferencia?
y con eso comenzó a desvanecerse, no dramáticamente, sino gradualmente, como la niebla matutina bajo el sol. En cuestión de minutos se había ido completamente, dejando solo a la familia en la sala de estar con el fuego muriendo. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo con franjas de rosa y oro. Marina, Tomás y Lucía permanecieron despiertos toda la noche, esta vez no en silencio atemorizado, sino en conversación larga y dolorosa. Tomás confesó todo, cada decisión cuestionable, cada señal de advertencia ignorada, cada mentira que se había dicho a sí mismo. Marina habló de su propio miedo, de cómo había querido creer en su inocencia porque la alternativa era demasiado aterradora de contemplar. Lucía lloró y gritó, y finalmente dejó salir toda la rabia y confusión que había estado guardando durante meses. No fue una reconciliación, no fue perdón instantáneo, pero fue honestidad pura y dolorosa. Y era un comienzo. Cuando la luz fue lo suficientemente fuerte como para conducir con seguridad, empacaron sus cosas en silencio. Marina subió al ático una última vez. Los diarios de Vicente seguían allí, exactamente como los habían dejado. Tomó algunos de los cuadernos, los que contenían las últimas entradas, las advertencias. Deberíamos llevarnos estos, tal vez darlos a un archivo histórico. La historia de Vicente merece ser conocida. Tomás asintió. Tal vez nuestra historia también merezca ser conocida. Los errores reales, no la versión editada que tratamos de vender. Lucía estaba de pie junto al jeep cuando bajaron. ¿Creen que realmente sucedió? La cosa que vimos anoche, Marina y Tomás intercambiaron miradas. Creo que vimos lo que necesitábamos ver. Marina puso la mano en el hombro de su hija. Real o no, cambió algo. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso, pero era un silencio diferente al del viaje de ida. No estaba cargado de resentimiento y miedo, sino de contemplación. Marina miraba las montañas alejarse en el espejo retrovisor. La cabaña desapareció de la vista mucho antes de lo que esperaba, tragada por los árboles y la niebla. Tomás rompió el silencio cuando llegaron a la primera señal de civilización, una pequeña gasolinera en el borde del pueblo. Voy a entregarme a los fiscales mañana. Voy a decir la verdad completa esta vez. No sé cuál será el resultado, pero es lo correcto. Estaremos contigo. Marina alcanzó y tomó su mano. No prometo que será fácil. No prometo que todo se arreglará. Pero estaremos contigo. Desde el asiento trasero, Lucía habló en voz baja. Sí, estaremos contigo. Los meses que siguieron fueron brutales. Las audiencias legales fueron incluso peores de lo que habían anticipado una vez que Tomás confesó todo. Hubo cargos, sentencia, tiempo en prisión. La prensa tuvo un día de campo con la historia del ejecutivo que finalmente admitió su culpa. Marina y Lucía tuvieron que vender la casa, mudarse a un apartamento más pequeño. Las miradas de juicio en las calles eran constantes, pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaban huyendo, ya no estaban escondiendo. Marina encontró trabajo como consultora, reconstruyendo lentamente su carrera. Lucía comenzó terapia, trabajando a través de su rabia y decepción con un profesional. Tomás, desde prisión, escribió cartas de disculpa a cada persona afectada por las acciones de su empresa. No todas fueron respondidas. Muchas fueron devueltas sin abrir, pero las escribió de todos modos. En las noches tranquilas, cuando Lucía estaba haciendo tareas y Marina se sentaba con una taza de té mirando por la ventana, a veces pensaba en la cabaña, en Vicente y sus 30 años de autoexilio, en la entidad que podría haber sido real o podría haber sido una manifestación de sus propios miedos y culpa. No importaba realmente. Lo que importaba era que habían aprendido lo que Vicente nunca pudo, que huir solo te lleva más profundo en tu propia oscuridad.
que algunos umbrales, una vez cruzados, no pueden deshacerse, pero puedes elegir cómo vivir con las consecuencias. Pasó un año antes de que Marina encontrara el artículo en línea. Estaba investigando algo no relacionado cuando se topó con él. Un breve obituario de un periódico local de las montañas, Vicente Morales, 94, encontrado muerto en una cabaña remota. El artículo mencionaba que había vivido solo durante décadas, que su esposa lo había dejado hacía mucho tiempo, que no tenía familia cercana. Mencionaba montañas de documentos encontrados en el ático, diarios que abarcaban más de 30 años. Lo que no mencionaba era qué había en esos diarios. El periodista probablemente los había leído y los había descartado como las divagaciones de un anciano aislado. Nunca sabría que 3 personas, décadas después, habían leído esas mismas páginas y habían encontrado en ellas un espejo de su propia huida. Marina guardó el artículo. No estaba segura de por qué. Tal vez como recordatorio, tal vez como advertencia. Esa noche, durante la cena en el pequeño apartamento, Lucía preguntó algo que había estado en su mente desde que dejaron la cabaña. ¿Creen que volveremos allí alguna vez? A la cabaña, quiero decir. Tomás estaba en casa ese fin de semana. Su sentencia había sido reducida por buen comportamiento y completa cooperación. Miró a Marina, luego a Lucía. No creo que necesitemos volver. Marina asintió. Creo que ese lugar te da lo que necesitas una vez. Si regresas, ya no hay nada más que ver. Pero Lucía insistió. ¿Qué pasa con otros? Con las personas que van allí ahora. La cabaña todavía está en Airbnb. La vi. Deberíamos advertirles. ¿Advertirles de qué exactamente? Marina sonrió tristemente. Que pueden ver sus propios demonios reflejados. Que la huida no funciona. Algunas lecciones solo se pueden aprender por experiencia propia. El tiempo continuó. Tomás salió de prisión después de 2 años, un hombre diferente al que había entrado, más silencioso, más reflexivo, pero también más honesto. Comenzó a trabajar con organizaciones sin fines de lucro, usando sus habilidades comerciales para ayudar a causas benéficas en lugar de enriquecerse. No era glamoroso y la paga era terrible, pero dormía mejor por las noches. Lucía se graduó de la secundaria, fue a la universidad, estudió trabajo social. Cuando le preguntaban por qué había elegido ese campo, mencionaba vagamente que había visto de primera mano lo que sucede cuando las personas no obtienen la ayuda que necesitan, cuando los sistemas fallan. No mencionaba la cabaña. No hablaba de la cosa en el ático. Algunos secretos habían aprendido, no eran para compartir. Algunos conocimientos eran demasiado personales, demasiado específicos para ser traducidos en palabras que otros pudieran entender. Marina y Tomás reconstruyeron su matrimonio lentamente, piedra por piedra. No fue el mismo que antes. El amor ingenuo y la confianza ciega de los primeros años se habían ido para siempre. Pero lo que surgió en su lugar era algo más profundo, forjado en fuego y honestidad brutal. Era un amor que había visto lo peor de cada uno y había elegido quedarse de todos modos. 5 años después de su noche en la cabaña, Marina recibió un paquete por correo. No había remitente, solo un matasellos de la región de montaña donde habían estado. Dentro había un cuaderno, viejo y desgastado, con páginas amarillentas. Era uno de los diarios de Vicente que habían dejado atrás. Una nota estaba metida dentro, escrita en una caligrafía que no reconocía. Encontré esto en el ático de una cabaña que acabo de comprar. Las entradas más recientes mencionan a 3 personas que visitaron hace años. Hablan de cómo ustedes eran diferentes de él, de cómo ustedes eligieron irse, elegir enfrentar lo que habían dejado atrás. Vicente escribió que los envidiaba por eso, que si hubiera tenido el coraje de hacer lo mismo cuando aún podía, tal vez su vida habría sido diferente. Pensé que deberían tener esto.
Marina leyó la nota 3 veces. Luego abrió el cuaderno en las últimas páginas. Entradas que no había visto antes, escritas débilmente como si la mano que las escribía apenas tuviera fuerza. Han pasado 5 años desde que esas 3 almas perdidas encontraron mi refugio. A veces me pregunto qué pasó con ellos, si lograron enfrentar sus demonios, si tuvieron más éxito que yo. Quiero creer que sí. Quiero creer que mi advertencia, mi historia documentada de huida y consecuencias, les sirvió de algo. Quiero creer que no pasé 30 años en este exilio por nada, que mi sufrimiento al menos ayudó a otros a evitar el mismo destino. La cosa en las sombras no ha regresado desde que se fueron. A veces me pregunto si realmente estaba aquí, o si fue siempre una proyección de mi propia culpa y vergüenza. Pero sé que para ellos fue real. Los vi enfrentarlo. Vi cómo los obligó a verse a sí mismos. Tengo 94 años ahora. No me queda mucho tiempo. He decidido dejar todos estos diarios en el ático para quien venga después. Tal vez sean útiles. Tal vez simplemente documenten la espiral descendente de un hombre que cometió un error y nunca pudo perdonarse a sí mismo. Si ese hombre con su familia, si esas 2 mujeres que amo, si están leyendo esto de alguna manera, hicieron lo correcto. Huyeron cuando se fueron. No cuando llegaron aquí, sino cuando eligieron regresar y enfrentar la verdad. Ese es el valor que nunca pude encontrar. No cometan mi error. No permitan que un momento de debilidad defina décadas de soledad. Vivan, enfrenten, perdonen si pueden. Vicente Morales, última entrada. Marina cerró el cuaderno con cuidado. Sus ojos estaban húmedos, pero no estaba segura si de tristeza por Vicente o de gratitud por el camino que su propia familia había tomado. Esa noche, los 3, Marina, Tomás y Lucía, cenaron juntos en el apartamento que ahora se sentía como hogar. Hablaron sobre el día, sobre planes futuros, sobre cosas pequeñas y ordinarias. No mencionaron la cabaña. No hablaron de sombras o confesiones nocturnas. Pero cuando Lucía se fue a la cama y Marina y Tomás se quedaron lavando los platos, él preguntó en voz baja: ¿Alguna vez te arrepientes de quedarte, de darme otra oportunidad? Marina pensó cuidadosamente antes de responder: todos los días. Tomás dejó de lavar, el dolor cruzando su rostro, pero luego recuerdo la alternativa. Marina continuó: recuerdo lo que Vicente se convirtió. Un hombre que pasó 30 años huyendo de un solo momento. Y sé que aunque esto ha sido duro, aunque probablemente siempre será complicado, al menos lo estamos enfrentando juntos. Al menos estamos viviendo en la verdad. Tomás asintió lentamente. No soy el hombre con quien te casaste. No, Marina acordó. No lo eres. Pero tal vez ese hombre necesitaba desmoronarse para que éste pudiera existir. Tal vez todos necesitábamos desmoronarnos un poco. Terminaron los platos en silencio confortable. A través de la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban, miles de vidas entrelazadas, cada una con sus propias historias de error y redención, huida y regreso. En algún lugar en las montañas, una cabaña esperaba a su próximo ocupante. El anuncio de Airbnb todavía estaba activo, la descripción prometiendo soledad y paz. Ninguna mención de áticos o diarios o cosas que acechan en las sombras. Ninguna advertencia sobre los espejos que este lugar sostiene ante los que vienen huyendo. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez algunas personas necesitaban encontrar ese lugar. Necesitaban ver sus propios reflejos en la oscuridad para finalmente encontrar el coraje de encender una luz. Marina guardó el cuaderno de Vicente en un cajón, junto con los otros que habían tomado años atrás. Algún día, tal vez, los donaría a un archivo.
O tal vez los mantendría privados, una historia personal de advertencia y eventual redención. Por ahora, eran suficientes como recordatorios. Recordatorios de que el fin del mundo no siempre está en un mapa. A veces está en un estado mental, un lugar al que huyes cuando no puedes enfrentar la verdad. Y lo que encuentras allí, en el ático de tu propia conciencia, puede ser aterrador. Pero el terror, habían aprendido, era a menudo el primer paso hacia la curación. Afuera, la noche se profundizaba. En algún lugar, alguien más estaba conduciendo hacia las montañas, huyendo de algo, buscando refugio. Pronto encontrarían la cabaña, pronto descubrirían el ático, y el ciclo continuaría como lo había hecho durante décadas, como probablemente lo haría durante décadas más, porque algunas lecciones no pueden enseñarse. Solo pueden ser vividas, sobrevividas y finalmente, si tienes suerte, superadas. Marina apagó las luces y fue a la cama, donde Tomás ya estaba durmiendo. Se acostó a su lado, escuchando su respiración constante, y sintió algo que no había sentido en años. Paz. No perfecta, no sin complicaciones, pero real. Cerró los ojos y durmió sin soñar con sombras o cabañas o cosas en áticos. Había enfrentado sus demonios, y por ahora, al menos, eso era suficiente. El fin del mundo había resultado ser un comienzo después de todo.